Ahora vamos a resolver ejercicios de los cilindros, pero específicamente con sus secciones planas. Tienen que estudiarse las tres secciones planas de un cilindro: la elipse, la circunferencia y el rectángulo. Y cuando les toque un ejercicio de estos, van a notar que casi que es ver la figura e identificar cuál es la sección plana. Y aquí pues siempre nos va a contar un contexto. En este caso es un estañón de metal que tiene forma de cilindro circular recto. Se le realizó un corte para ese estañón de forma perpendicular a sus bases, tal y como se muestra en la siguiente figura. Y eso es lo que nos ayuda. Aquí tenemos el cilindro donde tuvo un corte, pero la figura es tan clara que vean lo que se está formando aquí. Se está formando, claro, por perspectiva parece un romboide, pero esto es un rectángulo. Entonces vean que la pregunta es: ¿cuál de las siguientes secciones planas corresponde a la que se obtuvo en cada recipiente producto del corte? Entonces nada más hay que identificar pues eso, que esto que se formó acá tiene forma de un rectángulo. Estúdiense las secciones planas del cilindro, las tres, y van a ver que van a tener 1 o 2 puntos súper fáciles en el examen. Ahora tenemos la situación de un tronco de madera que tiene forma de cilindro circular recto utilizado para elaborar un par de artesanías. Y para ello se le realizó un corte plano que es oblicuo con respecto a sus bases. Quiere decir que es inclinado, tal como se muestra en la siguiente figura. Y fíjense ustedes que el corte fue así. Y aquí estamos viendo claramente la forma o la figura que se da después del corte. Y yo creo que si ustedes repasaron esto, es muy obvio que cuando el corte es así, tenemos entonces una elipse. Chicos, esto es muy sencillo. No dejen de estudiar las secciones planas del cilindro: elipse, circunferencia y rectángulo. Ahora tenemos un trozo de árbol llamado tuca también, con forma de cilindro circular recto que se utilizó para fabricar la parte superior de una mesa. Y se realizaron dos cortes, de forma oblicua, aquí está la palabra clave, oblicua a sus bases y sin intersecarlas, como se muestra en la figura. Pero a pesar de que aquí ya nos lo dicen, la figura es muy obvia. El corte es oblicuo, el corte es inclinado. Entonces, ¿qué es lo que se llega a formar? Por teoría, porque tienen que estudiarse eso sí o sí, que son tres conceptos simples, lo que se forma en el corte son elipses. Ojalá no fallen estos ejercicios porque están muy fáciles. Un tronco de madera que tiene forma de cilindro circular recto se utilizó para elaborar un par de artesanías. Para ello, ese tronco se le realizó un corte plano perpendicular a las bases y que pasa por el centro de estas. En una de esas artesanías, ¿cuál es la forma que tiene la sección plana obtenida producto del corte realizado? Este es un gran ejemplo para que ustedes se den cuenta que todos los ejercicios no van a venir con figura. Así que en ocasiones les toca a ustedes interpretarlo. Aquí, bueno, lo recomendable es que ojalá se lo sepan de memoria, ya con solo con lo que se leyó aquí, ya ustedes deberían de saberlo. Pero si no, entonces se pueden hacer un cilindro ahí más o menos calculado, lo suficiente nada más para guiarnos, que representa un cilindro circular recto y dice que el corte es perpendicular a las bases, o sea, formando 90 grados con las bases. Quiere decir que el corte es así. Y cuando nosotros cortamos el cilindro de esta manera, lo que nos queda son rectángulos. Recuerden ustedes que si ustedes cortan paralelo a las bases, es una circunferencia. Oblicuo es una elipse. Y si es perpendicular
con las bases, aquí lo que se termina formando es un rectángulo. Imagínense algo así, algo como esto. Ya se corta y más o menos queda esta partecita de acá. Algo por el estilo. Ya anteriormente vimos un ejercicio donde hubo un corte y quedó forma de rectángulo. Si están en el folleto, pueden ir unos ejercicios atrás y ver ese corte así bien clarito. Pero con solo recordar la teoría o recordar que en el cilindro el paralelo a las bases es una circunferencia y el oblicuo es una elipse, pues perpendicular a las bases va a ser un rectángulo. Otro ejercicio del cilindro circular recto que se utilizó para elaborar un par de adornos, bueno, un tubo cilíndrico para elaborar un par de adornos. Se le realizó un corte y aquí está la palabra importante, corte oblicuo. Vean, con solo que lean oblicuo ya deberían de saber la respuesta. De acuerdo con la información, las secciones planas que se obtuvieron en ese tubo, producto del corte, corresponden a, y recuerden ustedes, cuando tienen el cilindro y el corte oblicuo es el corte inclinado, lo que se llega a formar son elipses. Esto es muy teórico, así que recuerden repasar los tres cortes de el cilindro. Ahora tenemos un trozo de madera que tiene forma de cilindro circular recto que se utilizó para elaborar un instrumento musical. Para ello, a ese trozo se le realizó un corte perpendicular a sus bases y que pasa por el centro de estas. Ya tuvimos una similar a esta. De acuerdo con la información anterior, las secciones planas que se obtuvieron de ese trozo de madera, producto del corte, corresponde a. Entonces, por teoría, si ustedes se acuerdan que en un cilindro hay un corte perpendicular a las bases, o sea que nosotros tenemos ahí más o menos el cilindro, algo así. Si el corte es oblicuo, se forma una elipse. Si el corte es paralelo a las bases, se forma otra circunferencia. Pero si el corte es perpendicular a la base, lo que se llega a formar es un rectángulo. Bueno, en este caso, dos rectángulos, uno de cada lado, ¿verdad? Imagínense el cilindro partiéndose a la mitad con ese corte, pues un rectángulo en cada una de las mitades. Entonces, a estudiarse esta teoría que es fácil, pero cuidado porque pueden perder 1 o 2 puntos. Otro ejercicio más. Ahora tenemos un tallo de bambú que tiene forma de cilindro circular recto para elaborar un instrumento musical y se le realizó un corte oblicuo. Ahí está la palabra clave. Corte oblicuo respecto a sus bases sin intersecarlas. Y de acuerdo con la información anterior, el corte, ¿a qué corresponde? Chicos, ya es momento de que ojalá se hayan memorizado que cuando el corte es oblicuo, lo que se forma siempre es una elipse. Dejo estos ejercicios, aunque sean muy repetidos, para que ustedes vean el tipo de contexto que puede venir y se acostumbren a él. Pero las preguntas siempre son así de sencillas cuando tienen que ver con el cilindro circular recto y sus tres posibles cortes: elipse, rectángulo o circunferencia. Estúdiense eso porque de fijo va a venir.